Alerta. ¿Sabías que en 2024 los ciberataques alcanzaron niveles históricos? Cada día, más de 2.200 ciberataques se realizaron en todo el mundo y cada 39 segundos, alguien en algún lugar fue víctima de los ciberdelincuentes. ¿Sabías que el 43% de los ciberataques se dirigieron a pequeñas empresas y a usuarios individuales como tú o yo? ¿O que más del 80% de las personas aún no saben que sus dispositivos ya podría estar comprometido? Imagínate perder todos tus datos personales en cuestiones de minutos, o que tu computadora está siendo usada para hackear sin que lo sepas. ¿Sabes cómo protegerte de estos peligros? ¿Tienes idea de cuáles fueron los ataques más comunes en 2024? ¿Y qué podía afectar a millones de personas este año? Spoiler, podrías estar enfrentando uno ahora mismo y ni siquiera saberlo. Hola a todos y bienvenidos a Hack Defense, donde te enseñamos a cómo protegerte en el mundo digital. Yo soy Daniel y en nuestro primer video del año vamos a descubrir el top 10 de tipos de ciberataques del 2024. Desde el ransomware, que secuestra tus datos, hasta el phishing, una amenaza que probablemente ni conocías. Pero antes de entrar al detalle, ¿sabes realmente qué son los ciberataques y por qué deberían importarte? Vamos a desglosarlo en el primer bloque. No te muevas, porque lo que sigue podría salvarte de ser la próxima víctima. No importa si eres una gran empresa o solo alguien navegando en casa. Todos somos un activo potencial. Y sí, eso también te incluye a ti. Un ciberataque es básicamente cualquier intento de un ciberdelincuente para infiltrarse en tus dispositivos, red o sistemas con el objetivo de robar, manipular o destruir información. Pero no solo se trata de perder datos, estamos hablando de tu privacidad, tu dinero y hasta tu identidad digital. En 2024, los ciberataques no fueron como antes. Ahora, los hackers utilizan inteligencia artificial, nuevas estrategias como el phishing o incluso técnicas psicológicas para engañarte. Es una batalla constante y ellos están perfeccionando sus métodos. Por ejemplo, imagina que recibes un correo urgente de tu banco. Parece real. Te piden que actualices tus datos, pero es un phishing. O que de repente tu computadora empieza a ir más lenta porque alguien la está usando para minar criptomonedas, sin que lo sepas. Eso es cryptojacking. Esto no es ciencia ficción, es lo que está pasando ahora. Entonces, ¿por qué deberían importarte los ciberataques? Porque afectan directamente tu vida digital y por ende, tu día a día, y nadie está exento. Todo lo que hacemos está conectado. Tu móvil, tus redes sociales, tu correo. Los ciberdelincuentes lo saben y están buscando la forma de explotarlos. Ahora dime en los comentarios, ¿alguna vez has sido víctima de un ciberataque o conoces a alguien que haya pasado por esto? Quiero leer tus historias y experiencias. Antes de empezar, quiero recordarte que si eres nuevo en el canal, alguno de estos ciberataques ya lo hemos analizado en detalle en videos anteriores. Te estaré dejando aquí arriba los enlaces a cada uno de ellos para que puedas profundizar más en cada tema. No te lo pierdas. Ahora sí, vamos al grano. Estos son los 10 tipos de ciberataques más comunes y peligrosos del 2024. Si crees que estás protegido, espera escuchar esto, porque cualquier descuido puede ser fatal. Comencemos con el ransomware, el tipo de ataque que ha arruinado empresas enteras y secuestrado datos personales en todo el mundo. En 2024, los hackers usaron estrategias aún más sofisticadas, como doble extorsión. Esto significa que incluso si pagas el rescate, tus datos podrían ser publicados en línea. Entonces, ¿cuál es la solución? Copia de seguridad siempre al día. ¿Alguna vez has recibido un correo sospechoso pidiendo que confirmes tu cuenta bancaria? El segundo ciberataque fue el phishing. Sigue siendo el rey de los engaños, pero ahora las estafas son personalizadas, con inteligencia artificial, para hacerles más convincentes que nunca, con esos enlaces que parecen inofensivos. Cryptojacking. Este es un ataque silencioso. Mientras estás viendo Netflix o trabajando, tu computadora podría estar siendo utilizada por hackers para minar criptomonedas. La peor parte, y ni siquiera lo notarías hasta que tu equipo esté realmente lento o tu factura de electricidad suba.
Ingeniería social. Aquí es donde los atacantes explotan la psicología humana. Con un simple mensaje, los hackers pueden convencerte de darle acceso a toda tu información. Un ejemplo reciente, alguien haciéndose pasar por soporte técnico para obtener tus contraseñas. Ataques de DDoS. Imagina que un sitio web importante deja de funcionar repentinamente. Esto puede ser resultado de un ataque DDoS, donde los hackers inundan los servicios con tráfico falso hasta que colapsan. Es como un atasco de tráfico digital, pero con consecuencias millonarias. Vulnerabilidades Zero Day. Estas son las armas secretas de los cibercriminales. Atacan vulnerabilidades que ni siquiera las mismas empresas de software conocen aún. En 2024, estas amenazas están en su punto más alto gracias al uso de la inteligencia artificial para identificar y explotar estos fallos rápidamente. Spyware. Este software espía puede estar escondido en una aplicación aparentemente legítima. Una vez dentro, recopila información personal desde tus mensajes hasta tus movimientos en línea. En 2024, las campañas de spyware fueron más dirigidas y difíciles de detectar. Phishing. Si el phishing te preocupa, espera conocer el phishing. Es el phishing 2.0, donde los hackers usan códigos QR para robar tu información. Basta con escanear el código equivocado y podrías estar regalando tus datos sin darte cuenta. Y en el número 10 tenemos infraestructuras críticas y cerramos con los ataques a infraestructuras críticas como hospitales, plantas de energía o sistemas de transporte. Los hackers no solo buscan dinero aquí, sino también causar caos generalizado. ¿Te imaginas quedarte sin luz por días por un ataque cibernético? ¿O que requieras una operación y los servicios en el hospital estén suspendidos? Estos fueron los ataques cibernéticos que más marcaron tendencia en 2024. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estos ataques te parece más preocupantes? ¿O has experimentado alguno de ellos? Quiero leer tus experiencias y opiniones. Ahora que conoces los ciberataques más comunes del 2024, es hora de hablar de cómo protegerte. Aquí van algunos consejos generales, pero efectivos, para mantener tu seguridad digital intacta. No te lo pierdas. Primero, usa contraseñas fuertes y gestores de contraseñas. ¿Sigues usando la misma contraseña para todo? Es un gran error. Opta por combinaciones largas, únicas y alfanuméricas. ¿Demasiado complicado? Usa un gestor de contraseñas. Es como una caja fuerte digital para todas tus claves. Actualiza todo. El software siempre. Te saltan las actualizaciones. Malas noticias. Esas actualizaciones no solo son para agregar funciones, también corrigen las vulnerabilidades de seguridad. Mantén tu sistema operativo, aplicaciones y antivirus siempre al día. Desconfía de lo desconocido. Si alguien parece sospechoso, probablemente lo sea. Correos con enlaces raros, mensajes con ofertas demasiado buenas para ser verdad. No hagas clic. Mejor, verifica directamente con la fuente. Usa la doble autenticación. Activa la doble autenticación en todas tus cuentas. Aunque alguien obtenga tu contraseña, necesitará un segundo paso para entrar. Este consejo por sí solo puede salvarte de muchísimos problemas. Y quinto, no subestimes las copias de seguridad. Imagina que pierdes todos tus archivos en un ataque de ransomware. ¿Cómo lo recuperarías? Una copia de seguridad de la nube o un disco duro externo puede ser tu salvavidas. ¿Cuál de estos consejos ya aplicas y cuál deberías empezar a usar? Déjame tu respuesta en los comentarios. Recuerda, estar informado es el primer paso para protegerte. Vamos juntos hacia una vida digital más segura. Hemos llegado al final. Hoy vimos los 10 ciberataques más peligrosos del 2024, desde el temido ransomware y phishing hasta los más nuevos como el phishing. Cada uno de ellos es una amenaza real, pero con los consejos que te compartí puedes mantenerte un paso adelante. Vamos a hacer un repaso rápido. Ransomware. Te bloquean tus archivos hasta que pagues. Phishing y phishing. El phishing clásico y su versión con código QR. Ambos igual de peligrosos. Cryptojacking. Usan tu computadora para minar criptomonedas sin que lo notes. Ingeniería social. Hacker manipulando psicológicamente. Ataques de DDoS y Zero Day saturan sistemas o explotan fallas desconocidas. Spyware y cadenas de suministros
espionaje digital y ataques indirectos. Infraestructuras críticas, atacan hospitales, transportes y más, afectando a todos. Protegerte empieza con información. Si aprendiste algo nuevo hoy, dale like a este video y compártelo con tus amigos y familiares. Entre todos podemos estar más seguros. Y recuerda, la ciberseguridad no es opcional, es esencial. Suscríbete a Hack Defense para estar siempre al tanto de cómo protegerte en el mundo digital, lleno de riesgos. Yo soy Daniel y has visto Hack Defense. Nos vemos en el siguiente video y mantente seguro.